En los anales sagrados de la fe, existe un relato tan perturbador como revelador, una historia donde una simple mentira no solo costó una vida, sino dos, y donde el silencio de la verdad se pagó con un aliento final. No fue un accidente, no fue una enfermedad, fue una intervención divina, una justicia instantánea que se abatió sobre dos almas en un solo día, dejando una advertencia eterna para la humanidad. Esta es la crónica de Ananías y Zafira, una pareja cuyo destino selló un aviso ineludible sobre las consecuencias de la hipocresía en la presencia de lo sagrado. Su muerte no es solo un hecho histórico, es un eco ominoso que resuena a través de los siglos, recordándonos que ciertas verdades no pueden ser profanadas sin un costo inimaginable. Un secreto oscuro, una traición silenciosa y una retribución divina que dejó a una comunidad entera temblando de pavor. Prepárense para desvelar la verdad que yace bajo el velo de este misterio bíblico, una verdad que podría cambiar la forma en que usted concibe la honestidad y la fe para siempre. ¿Cuántas veces hemos sentido la tentación de disfrazar la verdad, de presentar una imagen mejor de lo que somos, de manipular la percepción para nuestro propio beneficio? En un mundo donde la falsedad parece prevalecer, donde la integridad es un bien escaso y la imagen lo es todo, ¿realmente existen consecuencias invisibles para nuestras mentiras? ¿Puede una falta aparentemente pequeña tener un impacto catastrófico en el plano espiritual? La historia de Ananías y Zafira no es un mero relato del pasado lejano, es un espejo que refleja las profundidades de nuestra propia alma, un grito silencioso que nos advierte sobre el verdadero costo de la hipocresía en la presencia de lo divino. Nos confronta con la incómoda verdad de que no todo lo que hacemos es visto solo por ojos humanos. Nos desafía a examinar el corazón, las motivaciones ocultas y las máscaras que usamos. Nos obliga a preguntarnos, ¿es nuestra vida una manifestación de verdad o una intrincada red de apariencias? Esta antigua crónica es crítica para la vida del espectador de hoy, pues nos recuerda que existe una contabilidad espiritual que va más allá de lo que vemos y comprendemos. Nos habla de la justicia que aguarda, no solo en un futuro distante, sino a veces, de forma instantánea, para purificar un espacio sagrado. Prepárense para desvelar un misterio que desafía nuestra comprensión de la justicia y la misericordia, y que revelará el peligro inherente en subestimar la santidad de Dios. Corría el primer siglo de nuestra era. La ciudad de Jerusalén, epicentro de fe y tradición, bullía con la efervescencia de un movimiento sin precedentes. Tras la resurrección de Jesús y la poderosa venida del Espíritu Santo en Pentecostés, una nueva comunidad había florecido. Eran los primeros cristianos, un grupo de creyentes unidos por una fe ardiente y un amor radical. Se reunían en el templo y en las casas, compartían sus comidas con alegría y sencillez de corazón, y sus vidas eran un testimonio viviente del poder transformador de Cristo. La Biblia nos dice que perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Era una era de milagros, de señales y prodigios realizados por medio de los apóstoles, y un profundo temor reverencial se apoderaba de todos. En este ambiente de fervor espiritual y pureza casi utópica, la generosidad era una piedra angular. Los creyentes, movidos por el Espíritu Santo y la convicción de que todo les pertenecía a todos, vendían sus propiedades y bienes, y repartían el producto entre los necesitados, según la necesidad de cada uno. No era una imposición legalista, sino una manifestación espontánea y voluntaria de amor y desprendimiento. No había pobres entre ellos, pues los que poseían heredades o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Era un testimonio de su fe radical en un mundo que aún no entendía tal nivel de altruismo. Dentro de esta comunidad floreciente vivían Ananías y Zafira. No eran figuras anónimas. El hecho de que sus nombres sean recordados y su historia registrada en las Escrituras sugiere que eran conocidos, quizás incluso respetados dentro de la joven iglesia.
testigos de la fe, de los milagros, de la unidad. Ellos también poseían una propiedad, una tierra, un pedazo de herencia que representaba su seguridad económica en ese tiempo. Observaron cómo otros miembros de la comunidad, impulsados por una fe genuina y un espíritu de sacrificio, vendían sus posesiones y entregaban todo el dinero a los apóstoles para el sostenimiento de la creciente congregación y la asistencia a los más vulnerables. Una idea comenzó a gestarse en sus mentes, una semilla de orgullo y vanidad que germinaría en un engaño mortal. Ananías y Zafira vieron el reconocimiento y el honor que recibían aquellos que hacían tales actos de generosidad. Vieron la admiración en los ojos de sus hermanos de fe, el respeto de los apóstoles. Quizás escucharon los elogios susurrados o las oraciones de gratitud por aquellos que entregaban todo. Y entonces, la tentación se presentó. No era la tentación de no dar, sino la tentación de dar, pero de una manera que maximizara su propia gloria en lugar de la gloria de Dios. Querían el aplauso, la reputación de ser tan generosos como Bernabé, aquel levita de Chipre que vendió su propiedad y puso todo el dinero a disposición de los apóstoles, ganándose el apodo de hijo de consolación. Ananías y Zafira decidieron vender su propiedad. Hasta aquí, todo era legítimo, incluso encomiable. Pero en algún punto de este proceso, sus corazones se desviaron. Mientras la transacción se llevaba a cabo, una oscuridad comenzó a envolver sus intenciones. Se convencieron a sí mismos de que podían tener lo mejor de ambos mundos, el reconocimiento de su generosidad en la comunidad y la seguridad de conservar una parte de los ingresos para ellos mismos. La mentira fue concebida en ese preciso instante. La Biblia dice que Ananías, con el consentimiento de su mujer, sustrajo del precio. No fue un acto impulsivo, fue una decisión deliberada, meditada, una conspiración silenciosa entre cónyuges. Habían acordado engañar. Llegó el día en que Ananías se presentó ante los apóstoles, con el dinero en la mano. La expectativa en el ambiente era palpable. Pedro, el líder entre los apóstoles, lleno del Espíritu Santo, discernía las intenciones del corazón de los hombres. El momento era solemne, cargado de una santidad que Ananías, en su arrogancia, no percibió. Quizás se acercó con una sonrisa confiada, con la satisfacción de quien cree haber ejecutado un plan perfecto. Colocó el dinero a los pies de los apóstoles, un acto simbólico de sumisión y entrega. Pero el discernimiento de Pedro era sobrenatural, una manifestación directa del Espíritu Santo obrando a través de él. Sus ojos, llenos de una autoridad divina, se fijaron en Ananías. La voz de Pedro, firme y resonante, rompió el silencio cargado de expectación. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? La pregunta era un dardo directo al corazón de la mentira. Pedro no acusó a Ananías de mentir a los hombres, sino de mentir al Espíritu Santo. Esta distinción es crucial. No se trataba de una simple transacción económica mal manejada, se trataba de una traición a la fuente misma de la verdad y la santidad. Pedro continuó, desvelando la verdad que Ananías había intentado ocultar, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Las palabras de Pedro resonaron con el peso de la autoridad divina. Ananías no había sido obligado a vender su propiedad, ni a entregar todo el dinero. Había sido un acto voluntario. La ofensa no era el acto de retener una parte, sino el engaño, la pretensión de haber entregado la totalidad mientras conscientemente se guardaba una porción. Era una simulación de piedad, un intento de manipular la percepción de su espiritualidad ante los ojos de la comunidad y, lo más grave, ante Dios mismo. La reacción a estas palabras fue instantánea y aterradora.
Ananías, al escuchar la confrontación directa de Pedro, al verse expuesto en su engaño más íntimo, cayó al suelo. No fue un desmayo. Fue una muerte fulminante. La vida se extinguió de su cuerpo en un instante, ante los ojos atónitos de todos los presentes. El asombro, el terror, la incredulidad, se apoderaron de la asamblea. Los jóvenes, consternados, se levantaron, envolvieron el cuerpo de Ananías y lo llevaron para sepultarlo. Todo sucedió con una velocidad y una finalidad que dejó a todos sin aliento. El mensaje era inconfundible: la mentira a Dios, el engaño al Espíritu Santo, no sería tolerado en esta nueva comunidad, fundada sobre la pureza y la verdad. Pasaron unas 3 horas. El tiempo suficiente para que la noticia se propagara, el shock se asentara, pero no el suficiente para que Safira, la esposa de Ananías, se enterara de lo ocurrido. Quizás había estado ocupada en casa, ajena al drama que se había desarrollado en la asamblea. Entró, sin sospechar la tragedia que la aguardaba. Pedro la confrontó de inmediato, con una seriedad que no admitía subterfugios. La prueba final estaba sobre ella. El apóstol no le reveló la muerte de su esposo. Le ofreció una oportunidad, un resquicio para la verdad, para la confesión que podría haber redimido su alma. Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? La pregunta de Pedro era una trampa de misericordia. Safira tenía la oportunidad de confesar la verdad, de arrepentirse de la conspiración de engaño. Pero el orgullo, la terquedad, la complicidad en la mentira, la cegaron. Ella respondió: sí, en tanto. La misma mentira que había sellado el destino de su esposo fue pronunciada por sus propios labios, reafirmando la conspiración, eligiendo la falsedad sobre la verdad, incluso en la presencia inminente de la justicia divina. La respuesta de Safira selló su destino. Pedro, con la misma autoridad divina, pronunció la sentencia, no como un juicio humano, sino como un eco de la voluntad de Dios. ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Apenas había terminado de hablar cuando Safira cayó a los pies de Pedro y expiró. La escena se repitió con una exactitud escalofriante. Los jóvenes que acababan de regresar de sepultar a Ananías, encontraron el cuerpo sin vida de Safira. La envolvieron y la llevaron para sepultarla junto a su esposo. La noticia de estas muertes instantáneas se extendió como un incendio por toda Jerusalén. Un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron estas cosas. Este temor no era un pánico irracional, sino un temor reverencial ante la santidad de Dios y la seriedad de su juicio. La comunidad entendió que la iglesia de Cristo no era un lugar para juegos, para hipocresía, para simulaciones. Era un santuario donde la verdad y la integridad eran primordiales. Los creyentes sabían que estaban en la presencia de un Dios vivo y santo, que no podía ser burlado. El evento de Ananías y Safira se grabó a fuego en la memoria colectiva de la primera iglesia, sirviendo como un recordatorio perpetuo de la necesidad de vivir en absoluta honestidad ante Dios y los hombres. Su destino se convirtió en una advertencia, una señal ineludible de que la santidad de Dios exige pureza en el corazón y transparencia en las acciones. La muerte de Ananías y Safira no fue un acto impulsivo de ira divina, ni un castigo desproporcionado por una falta menor. Fue una declaración, un mensaje grabado con fuego en los cimientos de la naciente iglesia, una línea trazada en la arena espiritual que definiría la pureza y la integridad de la comunidad de creyentes. La lección oculta, el escalofriante secreto que este evento revela con una claridad brutal, es que no se puede engañar a Dios, especialmente a su Espíritu Santo. No se puede jugar con la verdad en su presencia, ni pretender una piedad que no existe en el corazón.
La mentira que Ananías y Zafira pronunciaron no fue una simple falsedad ante hombres, fue un intento de engañar al Espíritu Santo, a la esencia misma de la divinidad que habitaba y operaba poderosamente en la iglesia primitiva. Pedro no los acusó de robar dinero a la comunidad, ni siquiera de mentir a los apóstoles. Su acusación fue directa y contundente: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Esta distinción es fundamental. Ananías y Zafira no cometieron un pecado contra la tesorería de la iglesia, cometieron un pecado contra la santidad de Dios mismo. Subestimaron la capacidad del Espíritu Santo para discernir las intenciones más profundas del corazón humano. Creían que podían engañar a Dios como engañaban a los hombres. En ese momento crucial, Dios estableció un estándar de santidad inquebrantable para su pueblo, una demarcación clara entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y el engaño. No se trataba de la cantidad de dinero que habían retenido, de hecho, Pedro mismo lo aclara: reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. El punto no era la posesión o la entrega del dinero, sino la pureza del corazón, la absoluta honestidad y transparencia ante aquel que todo lo ve y todo lo conoce. El pecado fue la hipocresía, la falsedad, el deseo de recibir un honor y un reconocimiento que no merecían, al mismo tiempo que guardaban egoístamente parte de sus bienes. Fue la pretensión de una entrega total cuando en realidad había una retención deliberada. Este evento nos revela una ley espiritual profunda: Dios aborrece la hipocresía. Aborrece la simulación de piedad, la fachada de espiritualidad que oculta motivos impuros. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, debía ser un faro de verdad y santidad en un mundo de sombras. Para que eso sucediera, los cimientos debían ser puros. Las consecuencias de Ananías y Zafira fueron severas porque sirvieron como una purificación radical en los albores de la Iglesia. Era una advertencia clara para todos los que se unían: la Iglesia no sería un refugio para el engaño, para los corazones divididos, para aquellos que buscaban su propia gloria o beneficio bajo el manto de la fe. Sería un santuario de verdad, de santidad y de una entrega genuina. La justicia divina es ineludible, y el engaño contra el Espíritu Santo conlleva una retribución que puede ser instantánea y aterradora. No siempre se manifiesta de la misma forma dramática, pero la ley espiritual de causa y efecto permanece. Lo que sembramos en el Espíritu, eso cosecharemos. La verdad que se intenta enterrar siempre encuentra su camino hacia la luz, y la mentira, por más elaborada que sea, nunca puede ocultarse de los ojos del Todopoderoso. Ananías y Zafira, en su intento de manipular la percepción humana, olvidaron que estaban actuando bajo la mirada escrutadora de un Dios santo, un Dios que ve no solo lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Su destino es un recordatorio sombrío de que el corazón es el verdadero campo de batalla, y que la integridad es la armadura más poderosa contra las tinieblas. La revelación final es esta: la santidad de Dios es un fuego consumidor que purifica, y aquellos que se atreven a profanarla con la falsedad, se exponen a sus consecuencias más terribles. Ahora, póngase en el lugar de Ananías y Zafira. No en el sentido de su final trágico, sino en el de su tentación. ¿Cuántas veces en su propia vida ha sido tentado a disfrazar la verdad, a adornar una historia, a presentar una versión mejorada de sí mismo para impresionar, para evitar un problema, para ganar un beneficio? Quizás no ante un apóstol en un templo milenario, sino en las sutilezas de su día a día. Piense en esas medias verdades que ha contado para evitar un conflicto con su pareja o sus hijos, en las apariencias que mantiene en las redes sociales para mostrar una vida perfecta que no lo es, en las promesas que ha roto sin un remordimiento profundo, en las justificaciones que se inventa para maquillar sus errores. La historia de Ananías y Zafira es un espejo cruel pero necesario. Nos confronta con la realidad de que la hipocresía no es solo un pecado público, es una enfermedad del alma que corroe desde adentro.
¿Es su fe una fachada para el mundo, una serie de rituales vacíos o palabras bonitas para quedar bien, o una convicción genuina que habita en lo más profundo de su ser y transforma cada una de sus acciones, incluso cuando nadie lo ve? En la era moderna, la tentación de la falsedad es más insidiosa que nunca. La cultura nos impulsa a crear y mantener imágenes. Filtros digitales, vidas curadas en redes sociales, discursos políticamente correctos que ocultan agendas personales. Se nos anima a actuar el papel, a ser estratégicos con la verdad. ¿Ha presentado usted un informe en el trabajo con datos ligeramente inflados? ¿Ha dicho que no tenía tiempo para algo cuando en realidad no quería hacerlo? ¿Ha dado una mentira piadosa a un amigo para evitar herir sus sentimientos, justificando su falta de honestidad como amabilidad? La aplicación personal es brutalmente clara, la misma ley espiritual que operó con Ananías y Zafira sigue operando hoy. Aunque el juicio no sea siempre instantáneo ni visible a nuestros ojos, el Espíritu Santo sigue discerniendo las intenciones del corazón. Él ve a través de las máscaras, las justificaciones, las medias verdades y las apariencias. Él conoce la diferencia entre una ofrenda hecha con un corazón puro y una hecha para impresionar. Él sabe si su amén en la iglesia es una expresión genuina de fe o solo una respuesta automática. La vida de Ananías y Zafira nos advierte sobre el peligro de vivir una doble vida, de tener un corazón dividido. Un corazón que dice amar a Dios, pero que esconde la avaricia, la vanidad o el miedo al juicio humano. ¿Está usted construyendo su vida sobre cimientos de verdad inquebrantable o sobre arenas movedizas de falsedad y autoengaño? Este relato nos impele a una profunda introspección, donde en mi vida estoy intentando engañar, no solo a otros, sino a Dios mismo, al Espíritu de verdad que mora en mí o me rodea. La historia nos grita que la verdadera libertad y la verdadera bendición solo se encuentran en la total transparencia y la integridad radical. Porque al final, la única persona a la que realmente engañamos cuando mentimos es a nosotros mismos, impidiéndonos experimentar la plenitud de una relación auténtica con lo divino. La historia de Ananías y Zafira no es solo un relato de advertencia, es una invitación a la introspección profunda y a la transformación radical de su ser. Si usted ha sentido el eco de esta verdad en su propia alma, si comprende que la santidad de Dios exige una vida de integridad, de transparencia absoluta, y que la hipocresía es un veneno que mata el alma, entonces es el momento de actuar con una fe valiente y decidida. Primero, si usted cree firmemente en la inquebrantable justicia divina y anhela vivir una vida alineada con la verdad que Dios demanda, libre de toda máscara y engaño, entonces escriba, amén, en los comentarios ahora mismo. Que sea más que una palabra, que sea un pacto sagrado, una declaración pública de su compromiso con la honestidad radical ante el Creador y ante sí mismo. Que este, amén, sea el inicio de una vida donde cada acción, cada palabra, cada pensamiento, refleje la verdad de su corazón. Segundo, si esta revelación ha tocado su espíritu de una manera profunda y desea que más personas sean despertadas a esta advertencia vital, que más almas comprendan la seriedad de la hipocresía y la majestuosidad de la santidad divina, entonces dele, me gusta, a este video. Cada me gusta es un faro que ilumina el camino para otros buscadores de la verdad, una señal que propaga esta poderosa lección a los confines más lejanos del mundo digital. Es su manera de decir, esta verdad debe ser conocida. Y tercero, comparta esta poderosa narrativa, este escalofriante aviso divino, con alguien que, en lo profundo de su ser, necesite escuchar este mensaje. Con aquella alma que podría estar viviendo bajo la sombra de la mentira, la hipocresía o la superficialidad espiritual. Sé un instrumento de verdad, un canal para la purificación divina en un mundo que desesperadamente la necesita. No sabe a quién podría liberar de las cadenas del engaño al compartir esta historia.
Que la vida y la muerte de Ananías y Zafira sean un recordatorio constante, no de un Dios vengativo, sino de un Dios santo que anhela una relación genuina y pura con sus hijos. Que sea una luz que ilumine cada rincón oscuro de su corazón, revelando toda falsedad y guiándolo hacia una libertad que solo la verdad puede ofrecer. La verdad lo hará libre. Que Dios le guíe y le fortalezca en cada paso de su jornada hacia una vida de absoluta honestidad y profunda integridad. Que así sea.